fueron acompañadas en su proceso y bueno, pues gustó tanto todo lo que hacemos que finalmente pues han entrado por fin a colaborar también con nosotras, ¿no? Con lo cual ya el grupo también va creciendo. En estos años hemos pasado muchas dificultades, pero por fin estamos aquí y estamos con un mensaje que vamos a... Bueno, ya lo tenemos aquí. Con un mensaje que ya veréis que de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y Vaginarium, el propio nombre ya dice mucho, ¿no? Y de información, la información es poder y no hay empoderamiento si no hay información, es imposible, ¿no? Vaginarium pues contiene la palabra vagina y luego el sufijo en latín rium, que en español sería rio, que quiere decir lo relacionado con la palabra anterior, todo lo relacionado en la información de la vagina de una mujer trans. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos por un lado, como hemos dicho, información, pedagogía y difusión. Información, como he dicho, la información es poder y se le informa a las chicas que acuden a nosotras, se les informa íntegramente de todo lo que consiste el proceso de la vaginoplastia. Lo llamamos el proceso porque es todo un proceso donde se incluyen muchos conocimientos que deben de ser adquiridos, lo entendemos así por todas las chicas, en cuanto a lo físico, pero también en lo emocional, porque evidentemente no es un trasplante de riñón, sino que es una vagina. Una vagina es algo con lo que tú vas a interactuar luego con otras personas, con lo cual en la interacción social y en la interacción emocional y afectiva, evidentemente que las emociones juegan un papel fundamental. Y por último, pues la difusión. La difusión pues es lo que estamos haciendo aquí en este momento, el difundir este mensaje, un mensaje que viene a hablar únicamente del trabajo que se está haciendo, ¿no? No hablamos de fantasías, no hablamos de bulos, de falsas noticias, que desgraciadamente la vagina trans se ve envuelta muchas veces en eso, ¿no? Bien, información primero a las chicas, o sea, tenemos dos ejes de actuación. Por un lado, las propias chicas, las propias afectadas, y por otro lado, el sistema público de salud y el impacto político, que luego lo veremos. Las chicas, lo primero de todo es información sobre dónde, cuándo y por qué. Yo aquí de por qué cambiaría el para qué. ¿Dónde operarte? Cuándo operarte es muy importante. ¿Dónde operarte? Damos una información de pues, las diferentes clínicas, las diferentes opciones que existen. El cuándo es, para nosotras, hemos aprendido que es una de las cosas más importantes. Tiene que ser tu momento, ese momento en donde tú estás plenamente preparada. Y esa preparación consiste en un equilibrio emocional lo más predominante posible. Si acudimos a la vaginoplastia, al proceso de vaginoplastia con ansiedad, y eso es lo que sucede sobre todo con chicas muy jóvenes, entre 18 y 21 años, hemos detectado donde existe esa ansiedad que desequilibra los estados emocionales. Si estamos desequilibradas en el plano emocional y en el plano psicológico, por ansiedad, por una ansiedad que perdura demasiado en el tiempo y también puede generar depresiones. Las depresiones, si se mantienen en el tiempo, pueden generar incluso trastornos mentales, síndromes, etcétera. Muchas chicas nos llegan con este problema. Ese no es el mejor escenario para abordar el desafío del proceso de la vaginoplastia. Se da la circunstancia de que hoy en día las chicas
trans de 18 a 20 años, 21, no proceden del mismo lugar, del mismo plano social de donde lo hacían pues hace 10 años, no nos vamos a ir mucho más lejos, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, hace 10, 12 años estas chicas pues se dedicaban únicamente a un par de oficios y ya lo sabemos todos, ¿no? Y evidentemente estaban como en los márgenes de la sociedad, excluidas y en definitiva sin recursos económicos para poderse pagar una vaginoplastia. Eran repudiadas en la mayoría de ocasiones por sus propias familias, con lo cual no había un soporte familiar detrás. Hoy en día, por suerte, eso ya no es tan así, ya se viene reparando todo eso, pero sucede un fenómeno que existe, estamos empezando a vivir, y que son estas chicas que ya pues son chicas que están preparadas académicamente, algunas incorporadas en el mercado laboral, y además que vienen con los padres acompañándose de los padres, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, esto es un escenario que para la medicina nos convertimos de repente en un nicho de mercado. Ya no somos aquellas chicas que no tenemos recursos, que no nos quiere nadie, que no nos atiende nadie, sino que ahora venimos con una imagen también muy diferente y sobre todo con, en la mayoría de los casos, con dos nóminas, la del padre y la de la madre. ¿Esto qué conlleva? Pues que claro, cada vez salen más cirujanos como de debajo de las piedras, como setas, pero no todos están preparados, más bien muy pocos están preparados o casi ninguno están preparados para abordar lo que sería la excelencia del resultado de la vaginoplastia, que ya veremos en qué consiste también. Y ese fenómeno interviene también con otro fenómeno, que juntamos la ansiedad de la chica, totalmente desequilibrada por la ansiedad, y los padres llenos de desesperación y con la cartera en la mano para procurar que su hija no sufra más. Este no es el mejor escenario para acudir a un cirujano, porque todo lo que te diga el cirujano lo vas a creer a pies juntillas. El cirujano, ya sea del ámbito público o del ámbito privado, siempre va a decir que es el mejor del mundo, porque ningún cirujano va a decir, pues mira, yo acabo de aprender, no he hecho muchas operaciones, sé que en Tailandia, por ejemplo, es donde se consigue la excelencia, yo no voy a llegar a eso ni por asomo, pero te voy a cobrar el doble. Evidentemente que claro, esto comercialmente no funciona, ¿no? Entonces nosotras lo que hacemos es dar una información totalmente rigurosa, con imágenes, con testimonios de otras chicas operadas en distintos sitios de España, en Tailandia, etcétera, y la chica con esa información tiene el poder de poder elegir ese sitio. Y luego en el ámbito emocional, cuando pues tratamos por todos los medios de detectar esas ansiedades y invitar a las chicas y a los padres a gestionarlas y acudir a la vaginoplastia con la mayor de las garantías. Y muchas veces recomendamos que se esperen 1 año, 2 años o tiempo indefinido, ¿no? Y luego el para qué, ¿no? El para qué. ¿Para qué te haces una vaginoplastia? El error donde caen muchísimas chicas es, básicamente, dicho así de forma muy rápida, me lo hago para satisfacer las expectativas de otra persona. En este caso, la mayoría de las chicas son heterosexuales y, por desgracia, se relacionan con varones cis hetero. Digo por desgracia porque dentro de los varones cis hetero
la educación sexual brilla por su ausencia. Entonces, sí, es así. Es como, bueno, viven en una fantasía, se han criado con el porno convencional. Esa es su educación sexual, ¿no? Y es como si creyéramos que la historia de la humanidad es Star Wars. Pues no es así. Pero por desgracia, pues bueno, son el ente predominante dentro de la sociedad, los varones cis hetero, y ejercen esa presión sobre todas las mujeres en general, pero sobre las mujeres trans con vagina especialmente, ¿no? Y las chicas, muchas chicas, tratamos de educarlas, instruirlas, acompañarlas para que el para qué no sea para otra persona que en muchos casos ni siquiera conocen todavía, o ni siquiera a lo mejor van a conocer nunca, ¿no? Y esas expectativas intentamos que las gestionen, que las eliminen y que ese para qué sea para algo íntimamente tuyo, ¿no? Porque es un genital, es una parte íntima de tu cuerpo y es algo que tú tienes que aprender. Y en eso consiste también estos tres elementos de este primer eje. Y ahí entran las expectativas, qué expectativas tienen las chicas de cómo va a quedar, de cómo me voy a poder relacionar con otras personas, y el previo y el post de la operación. O sea, no solamente acompañamos en esa información primera y luego pues se operan y ya nos olvidamos de ellas, sino que al contrario, las preparamos y cuando ya están operadas es en ese postoperatorio que puede durar meses, un año, y que no es que consista en que se recupere la vagina físicamente, sino que la vagina, al fin y al cabo, el éxito de la vaginoplastia consiste no solamente en que te quede bien o bonita o tal, sino que puedas interactuar con otra persona sexualmente. Eso se llama, lo que llamamos el éxito de la vaginoplastia. Para eso no hay cirujano que te lo arregle. El cirujano arreglará o rectificará lo que tenga que rectificar en cuanto a tu genital físico y te hará una vagina más o menos bonita, pero eres tú la que tienes que aprender a poner en práctica esa vagina para incorporarte o reincorporarte en la vida sexual. Evidentemente que... no, estoy mejor así. Incluso, porque me has puesto esto, pero si no, incluso me cogería el micrófono. Yo soy mucho de moverme, de estar de pie, esto es un poco proletario. Bueno, tenemos la perspectiva, evidentemente, todo lo que expresamos a las chicas es desde la perspectiva feminista, evidentemente, no puede ser de otra forma. La investigación y la proyección personal, que hemos hablado ya un poquito, he dado unas pistas, ¿no? La proyección personal, cuando ya finalmente estás operada, ya te has recuperado físicamente, cómo te proyectas en sociedad, en el ámbito, en el plano físico, emocional y afectivo con otras personas, ya sean hombres o mujeres. Evidentemente, la mayor dificultad existe en las chicas que son heterosexuales. Las chicas que son lesbianas, pues por suerte lo tienen bastante más fáciles, ¿no? Más fácil, porque su compañera de vida o sentimental, pues es otra mujer, en este caso puede ser una mujer cis también, y evidentemente pues tiene vagina, con lo cual la comprensión es plena casi, ¿no? No hay mucho que explicar. Pero en el plano heterosexual es donde tenemos la gran dificultad, ¿no? Y ahí es donde intentamos que su proyección sea lo más empoderada posible. Para eso tienes que aprender todo lo que tu vagina puede dar de sí. En este caso, esa plenitud se alcanza en Tailandia, ¿no? Por una serie de factores que os explicaré. Pero aunque estés operada y tu vagina sea o no esté del todo correcta, tú puedes tener las terminaciones nerviosas y
tus zonas erógenas dentro de tu vagina para que puedas tener una vida sexual plena. Pero el trabajo tuyo es ineludible, es indivisible al factor éxito, ¿no? Y eso es lo que intentamos también. Y luego la investigación, luego también ya hablaré un poquito de esa investigación porque tiene más que ver con el segundo eje de actuación en el sistema, en el impacto político. Y bueno, como decía, la pedagogía consiste en la sexualidad, de género, abordaje de las relaciones, la familia, sociedad y salud. Todo esto, bueno, ya lo he explicado un poquito. La familia también, intentamos que la familia acompañe de una forma lo más eficaz posible, por lo que hemos hablado, por lo que he hablado antes, ¿no? Porque se vienen con unas expectativas que en muchas ocasiones son irreales, ¿no? Por desgracia, hay muchísimas personas que se aventuran a dar su testimonio en redes sociales, youtubers, instagrames, influencers y así, que, bueno, tienen miles de seguidores y que reflejan una realidad que es solamente la suya y es representativa solamente para ellas, ¿no? Y muchas chicas nos vienen a Imaginario con una serie de conceptos un poco fantasiosos sobre algo que han visto en algunos vídeos de alguna influencer, etcétera, etcétera, ¿no? Intentamos poner el rigor por delante siempre. El rigor consiste únicamente en hablar de lo que sabemos, y lo sabemos porque lo hemos investigado y además lo hemos demostrado empíricamente con chicas operadas. Ya estamos hablando de varias decenas, bueno, más de 100 chicas operadas, más investigaciones que hacemos de decenas de cirujanos en todo el mundo, etcétera, y eso es lo que nos da esa información rigurosa, que no es ni mejor ni peor, sino que es basada en el rigor, que a veces es muy escasa para algunas expectativas, pues sí, pero preferimos no aventurarnos a decir algo que no sabemos y que no nos lo vamos a inventar tampoco. Y y la difusión, como decía, el mensaje transfeminista, el mensaje trans-passing, quiere decir, esto es muy importante, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque las chicas, la mayoría de las chicas que acuden a nosotras son chicas, pues que, como decimos, tienen ese cis-passing, son chicas pues que absolutamente pasan desapercibidas por la calle como si fueran mujeres cis. Ellas juegan con ese valor que tienen, ¿no? Y evidentemente pues que es lícito, pero la vagina de una mujer trans debe de, para nuestro gusto, debe de empoderarse en ese transpassing, porque la vagina trans tiene algunas diferencias respecto a la vagina cis. Y hay consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de relacionarse con otra persona, sobre todo si hay relaciones sexuales con penetración. Una vagina bien hecha es totalmente operativa y eficaz para incorporarse o reincorporarse en la vida sexual. De hecho, tenemos un banco de pruebas que es irrefutable, que son las chicas que antes de la operación se dedican a la prostitución y que después de la vaginoplastia pretenden o quieren seguir incorporadas en esa actividad, ¿no? Lo siguen haciendo de forma indetectable porque los clientes, evidentemente, lo que buscan, los puteros, lo que buscan son pues una mujer cis, ¿no? Ella interpreta ese papel de mujer cis porque puede hacerlo por su físico, pero su vagina también. Pero ellas, concretamente ellas, como les va el sustento, aprenden muy bien técnicas relacionadas con algunas diferencias que tiene la vagina trans, y las hacen distintas pero no distantes.
Son distintas, son distinciones como cualquier otra vagina cis pueden tener entre ellas. Todas las vaginas cis son diferentes entre ellas. Cada una tiene sus características y sus matices. Y los matices está en el enriquecimiento del concepto que se haya de tratar, ¿no? En este caso, la vagina trans tiene algunas diferencias y eso es lo que informamos también para que se tenga en cuenta. Algo, por ejemplo, muy básico es la lubricación. Muchísimas chicas acuden a nosotras diciendo que es que he visto un vídeo de una chica que lubrica. No puede lubricar, porque para lubricar, la lubricación sexual consiste en tener unas glándulas que nosotras no tenemos ni tendremos nunca, ni nos pueden implantar. Son las glándulas de Bartolini. Y esas glándulas segregan una sustancia que, al entrar en contacto con la mucosa de los labios menores, nosotras no tenemos mucosa en los labios menores, es un tejido de piel, excitan los labios menores y expanden la cavidad de la vagina. Eso en nosotras tampoco existe, porque una vagina cis se puede deformar de tal forma como para que quepa un bebé. Nosotras no podemos hacer eso. Tenemos además un hueso en la pelvis que lo impediría totalmente. El bebé se quedaría ahí. De hecho, se están investigando para poder gestar, para que pueda gestar una mujer trans, pero nunca sería con un parto natural. Jamás. Eso jamás podrá ser. Y jamás podrá ser la lubricación sexual. Lo que muchas chicas dicen es que, yo cuando tengo un orgasmo, pues eyaculo y lubrico. Pero la lubricación sexual consiste en facilitar la penetración, en este caso de un pene. Al fin y al cabo, los genitales están creados por la madre naturaleza para procrear. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, a través de hace 195.000 años, creamos una cosa en el cerebro que es la corteza prefrontal y empezamos a razonar sobre muchas cosas de nosotros mismos, entre ellas la identidad de género, ¿no? También. Y eso nos hizo razonar sobre cómo interpretar la sexualidad, ¿verdad? De hecho, no todos los seres humanos, ya lo vemos, que no todo el mundo tiene desarrollada la corteza prefrontal o la utiliza, por desgracia. Yo es que peco mucho de optimista, pero la verdad es que lamentablemente no. Entonces, la lubricación consiste en esto, para que facilitar la procreación y la introducción de un pene y que pueda tener una función sexual. Eso en nosotras no existe. Necesitamos o bien que previamente la persona que tengamos como pareja sexual haga un trabajo, en este caso con sexo oral, o con lubricación artificial. De hecho, la lubricación artificial no se inventó para nosotras, porque de hecho todo lo que hacemos nosotras, las hormonas, la lubricante, todo lo que tomamos nosotras no está ideado para nosotras, está ideado para las mujeres cis. Lo que lo tomamos nosotras con las consecuencias que puedan surgir luego, que tampoco nadie investiga sobre ello, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y entonces esto es lo que intentamos también, entre otras muchas cosas, incorporar en esa información a las chicas, ¿no? Quitar esas fantasías, ¿no? De que, bueno, ya tengo vagina, entonces nada, simplemente pues me abriré de piernas, alguien vendrá y será todo fantástico, ¿no? Y luego otra cosa que también hablaba con Natalia ayer, así en la cena, era que esas expectativas que hablaba antes hay una pregunta que siempre sale cuando hablo con una chica por primera vez, en una primera consulta, siempre estoy esperando a ver cuándo pregunta esto. Y siempre lo pregunta, ¿no? Alguna no lo pregunta, ¿no? Pero casi siempre. Y es la profundidad del canal vaginal. Es un problema.
¿Es un problema para quién? Es un problema para el varón cis. Si hemos dicho que los genitales están preparados, o sea, están creados por la madre naturaleza para procrear, una vagina cis tiene 10, 11 centímetros de profundidad, no más. Con lo cual, un pene de la fantasía porno estándar de 20 centímetros es un pene que le sobran 10 centímetros. Es un pene deforme. Es así. De hecho en la prehistoria y el resto de especies animales que no tienen corteza prefrontal, un macho que tenga un pene más grande que la cavidad de la vagina es un varón, un macho que es rechazado por la manada, porque no puede procrear. Eso duele. Y a las mujeres cis les duele. Y en este caso, pues bueno, las chicas vienen con esa perspectiva, ¿no? Bueno, preguntan si pueden tener 18, 19 centímetros de profundidad. Claro, 20 centímetros de profundidad nos vamos al ombligo, ¿no? Es que hay que pensar. Entonces, hay una cosa que es ineludible, que es la distancia entre el perineo y la vejiga. Son como mucho 15 centímetros. Y en algunos casos de chicas muy altas y con unas caderas muy grandes, nos podemos ir a los 18, 19 centímetros, ¿no? O mucho. Pero son casos muy aislados, ¿no? Lo básico es 15 centímetros, ¿por qué? Porque con esos 15 centímetros recrea la reacción orgásmica de una mujer cis. La mujer cis, cuando tiene el semen que está en excitación, su vagina se expande y parece que entre más, pero en realidad lo que hace es una expansión y parece que pueda entrar más cantidad de lo que sea. En nuestro caso, como eso no lo podemos hacer, esa es otra de las diferencias, como eso no lo podemos hacer, el cirujano crea un canal vaginal de hasta 15 centímetros, que hay veces que se llega hasta 18, bien, pero siempre la salud va por delante, y lo que nunca va a hacer un cirujano con ética sería una vagina de 20 centímetros o 22 centímetros, porque si toca la función sexual con penetración, si está constantemente tocando la punta del pene, estimulando todo el rato la vejiga, al final, cuando pasan unos años, no te aguantas el pipi, ¿no? Y que otras cosas. Exacto. Y además es que la sexualidad no consiste, o el acto sexual no consiste y no debe consistir únicamente en un mete y saca. Es que esto es algo que, claro, esto es algo que es muy básico, pero que todavía está en el inconsciente colectivo, ¿no? El placer, nuestro placer, está en el clítoris, como cualquier otra mujer cis con vagina. Bien, entramos en el segundo eje en este impacto político. Concienciación, mejora y reconocimiento. Vamos a ver en qué consiste. El impacto debe de ser en el sistema público de sanidad, en el ámbito ginecológico público y mediante la fisioterapia del suelo pélvico. Hasta que se fundó Imaginarium y después de la fundación, a día de hoy, todavía los ginecólogos, la mayoría de los ginecólogos, en Cataluña tenemos un pequeño oasis con Transit, pero el resto del sistema público catalán también carece de los conocimientos necesarios para tratar una vagina trans. Además, tenemos el escenario de que, bueno, lo decíamos ayer en la cena también con Natalia, el mejor escenario que tenemos en el sistema ginecológico, cuando una chica trans con vagina acude al ginecólogo, el mejor de los escenarios sería, pues mira, yo no he estudiado nada de la vagina trans, pero
pues mira, me atrae el tema y voy a aprender contigo. Bueno, es como si, imagínate que tienes un problema en el riñón y vas al nefrólogo y dicen, pues mira, es que los nefrólogos esto del riñón como que nos daba asco y no lo estudiábamos, pero mira, a mí no me da tanto asco y voy a aprender contigo. Evidentemente que sales corriendo de la consulta, ¿no? Es que es inaceptable. Pues este es el mejor escenario que tenemos para la vagina de una mujer trans, ¿no? Pero el peor de los escenarios es que una mujer trans con vagina va al ginecólogo y el ginecólogo, pues, en un momento dado detecta que no es una vagina cis, pues ya sea mediante la introducción del espéculo y ve que no hay útero, por ejemplo, o que detecta que es una mujer trans y entonces no entiende qué hace en su consulta, porque según unas serie de religiones o conceptos religiosos que puedan tener en su mente, pues afecta a su conciencia y objeta y hace la objeción de tratar a esa persona en conciencia con su creencia religiosa, algo que no tiene nada que ver con la ciencia, porque es una ideología religiosa, pero que la pone por delante de la atención sanitaria. Eso es algo que evidentemente es inaceptable, no se puede aceptar, y es lo que estamos intentando, ya explicaré cómo, estamos intentando que en el sistema médico y en el sistema sobre todo ginecológico exista el reconocimiento pleno de los derechos de la vagina de una mujer trans. ¿En qué consiste todo este trabajo en el plano político? Cirugías con resultados aceptables según los parámetros actuales en el mundo desarrollado. Hablamos de que Imaginarium, por suerte, tiene una óptica totalmente, bueno, yo creo que es la óptica más global que pueda existir hoy en día. Tenemos decenas y decenas de testimonios y de investigación de qué es lo que hacen los cirujanos. Aquello que decíamos antes de que el cirujano te dice, pues soy el mejor del mundo, ¿no? Pues vamos a ver cómo de bueno eres, ¿no? Y entonces ahí detectamos qué es lo que hace realmente un cirujano, cuál es el resultado que él da por bueno y lo comparamos con otros resultados. En este caso, volvemos a Tailandia, ¿no? Tailandia, porque muchas veces me preguntas, ¿por qué Tailandia? Luego en el turno de preguntas, si acaso lo aclaramos, ¿no? Pero allí es donde se consigue la excelencia. Entonces, una vez que ya tienes un nivel, o ya conoces un nivel de excelencia, ya puedes evaluar de mejor forma todo lo demás. Es como poner las notas del colegio. Tienes el resultado excelente, que de momento es este. A lo mejor viene otro país o otro cirujano que lo hace incluso mejor y pone esa excelencia en otro plano superior. Bueno, pues eso ya no sería el excelente, ya sería un notable o un bien. Y en este caso, pues tenemos todo ese abanico de posibilidades, desde la excelencia hasta el muy deficiente. Y hay cirujanos que lamentablemente cobran un dinero excelente para sus carteras, pero sin embargo el resultado es muy deficiente, y entonces todo eso lo ponemos sobre la mesa y la chica con esa información pues decide, ¿no? Pero también lo ponemos en valor dentro del sistema público de salud, donde exigimos que las vaginoplastias que se hagan, sobre todo en el sistema público, sean lo más parecidas o lo más cercanas a esa excelencia. Luego, evidentemente, el gran problema, la reducción de la lista de espera, también, que es algo que depende muchas veces del presupuesto, no solamente de la voluntad política, sino del presupuesto, porque la voluntad de las personas tiene un límite, y muchas veces es el presupuesto. Entonces, un político, con mucha voluntad que tenga, si no hay presupuesto, porque el resto de formaciones políticas pues no están por la labor, y en este caso casi nunca están por la labor, pues ese presupuesto
disminuye muchísimo el efecto de la voluntad, ¿no? Y por último, la consideración de la vaginoplastia, esto es súper importante, la consideración de la vaginoplastia como cirugía reparadora congénita con inclusión dentro de la cartera. Porque a día de hoy tenemos la vaginoplastia en el sistema público como una operación que se hace, que sale de una partida presupuestaria, como algo como exógeno dentro de lo que es el sistema público, ¿no? Y creemos que lo más correcto es que lo consideramos una reparación congénita, y como reparación congénita, como cualquier otra reparación congénita, debería de estar dentro de la cartera sanitaria como cualquier otra operación, sin esperar que haya alguien que, bueno, entre en el poder en la gestión de la comunidad autónoma determinada y diga pues que, bueno, para mí esto no es nada importante. No, esto ya no podría ser así, ¿no? Porque si ya está incluida dentro de la cartera sanitaria, esta consideración ya no sería posible. Y, en definitiva, el reconocimiento es la vagina trans como órgano de pleno derecho del Sistema Público de Sanidad, reconocimiento del área de acompañamiento, fisiopsicología y fisioterapia del suelo pélvico e investigación sobre características diversas de la vagina trans. El tercero ya hemos hablado un poco de qué va y nos quedamos con el segundo. Y aquí es donde vamos, donde todo ese impacto político se está materializando, ¿no? Porque una cosa es lo que yo pueda explicar aquí de lo que debería de ser, pero no he explicado todavía cómo debe de ser. Y el cómo debe de ser lo estamos haciendo ya. A partir de la semana que viene empezamos una investigación con fisioterapeutas del suelo pélvico, una fisioterapeuta que está colaborando con nosotras desde hace ya años y que por fin hemos conseguido pues un presupuesto para iniciar a través de la Generalitat de Cataluña del Departamento de Igualdad un presupuesto para poder ejecutar este estudio, esta prueba piloto, que es una prueba piloto pionera en el mundo, ¿no? También contamos con el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, que pone todos sus conocimientos, recursos, etcétera, para poder hacer este estudio, y con la ONG GEO2. Este estudio, esta prueba piloto, de momento es una prueba piloto muy pequeñita, porque el presupuesto no da para más, son 10 personas, pero lo que tiene que demostrar es la eficacia de la fisioterapia del suelo pélvico para mujeres transoperadas. En todo esto todo lo que he explicado hasta ahora tiene que ver íntimamente con la fisioterapia del suelo pélvico. Una mujer trans, antes de operarse, su suelo pélvico está intacto. Después de operarse, tiene una cavidad de aproximadamente 4 centímetros de diámetro y 15 centímetros de profundidad que atraviesa todo el suelo pélvico. Evidentemente que hay un impacto físico. Todo eso se tiene que conocer para que el sistema médico, eso que decíamos antes de que los ginecólogos tienen que conocer, le vamos a dar esos conocimientos van a salir de este estudio. Ese estudio luego lo trasladaremos al Sistema Público de Salud de Cataluña, el CatSalut, o el Instituto Catalán de la Salud, para que ellos incorporen estos conocimientos y hagamos junto con ellos otro estudio mayor presupuesto, donde no haya solamente una muestra de 10 personas, sino que haya una muestra a lo mejor de 50 personas, ¿no? O que sea una muestra que pueda durar un par de años, donde las chicas que se operan en el sistema de salud público de Cataluña, todas pasen por esa prueba piloto, ¿no? Y al cabo de, no sé, 2 años, 3 años, pudiéramos tener un resultado científico, una evidencia científica irrefutable para todos los médicos. Eso, una vez teniendo esto, esa pelota se le pasa al sistema sanitario y los ginecólogos ya no podrán aludir ninguna objeción de conciencia por ningún motivo, porque tendrán que aprender lo que es todos los conceptos de la fisioterapia del suelo pélvico para mujeres transoperadas, y en el caso de que sigan insistiendo con objetar a su conciencia religiosa, pues evidentemente que entonces deberá de haber algún régimen
disciplinario para corregir eso, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo, y eso es lo que estamos empezando ya a materializar ya a partir de la semana que viene. Esto es algo que estamos trabajando ya desde hace un año, más de un año, y que tendrá un recorrido, pues aproximadamente el primer estudio será de aproximadamente un año. Luego entraremos en negociaciones con el Sistema Público de Salud, con la Dirección General de Salud de Cataluña, y a partir de ahí, pues el segundo estudio, pues a lo mejor son 2, 3 años más. Bueno, pues una investigación de unos 5 años que finalmente nos lleve a un escenario de respeto total sobre las vaginas de mujeres transexuales. ¿Ya está? Ahí está. Bien, y bueno, ya está aquí un poquito Qué puntual he sido. Las 11 en punto, ¿eh? Y entramos bastante fuerte. Bueno, pues y ahora lo que pediría es que, bueno, yo siempre hago las ponencias, pues a lo mejor de 40 minutos, incluso un poquito menos. Hoy me he alargado un poquito más. Y lo que quiero es que haya participación, que hayan preguntas, porque preguntas hay porque tiene que haber, porque la curiosidad humana es intrínseca del ser humano, y esto es algo totalmente desconocido y preguntas tienen que haber. Así que no os invito, sino que os exijo que preguntéis. Una pregunta por persona, venga. ¿Cuánto tenemos? ¿3 horas? Se has dejado sacar antes de que se está investigando el tema de entonces conozco, creo que no voy a hablar de todas, ¿no? Pero la gran mayoría de mujeres trans, uno de los requisitos que pueden tener en qué puntos se sabe en qué puntos se puede llevar en España, hay una investigación, por lo que yo sé, hay una investigación en Suecia, y de momento lo que hay sería, el escenario sería, tiene que haber, bueno, la chica tiene que tener unas características concretas, que sería una chica muy joven, entre 18 o 20 años, por lo menos de momento, para la experimentación, porque con alguien habrá que experimentar, ¿no? Y entonces se necesita una persona que done su útero. En este caso tiene que ser la madre de la chica. Son dificultades que, claro, se van sumando, ¿no? Y luego, una vez conseguido esto, la gestación, pues, dura, no sé si dura los 9 meses, no estoy segura, pero tiene que pasar por un tratamiento especial, de una hormonación también especial para poder mantener el feto, ¿no? Porque las mujeres cis, cuando se quedan embarazadas, pues hay una serie de hormonas que las generan de forma endógena que nosotras no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la prolactina. La prolactina crece muchísimo en las mujeres cis cada 28 días, y luego cuando están embarazadas igual, ¿no? Y nosotras pues tendríamos que tener esa hormonación especial, y luego el parto sería siempre por cesárea, y sería un parto único, o sea, se extrae el feto y se extrae el útero también y se queda otra vez vaciada. Esto es lo que hay a día de hoy, ¿no? O sea, en el camino, donde va encaminada esta investigación y esta prueba. Para la vaginoplastia. No. No, de hecho, lo que se recomienda es que cuando vas a pasar el proceso quirúrgico, dejes las hormonas por lo menos 20 días antes, por el tema de la coagulación de la sangre en el quirófano, ¿no? Y no hace falta ninguna, y luego ya puedes retomar la hormonación a los 7 días después de la operación normalmente,
y ya está. Lo que sí que, bueno, el beneficio que tiene esta operación añadida, ¿no?, es que puedes dejar los antiandrógenos. Los antiandrógenos para nosotras son bastante demoledores para, bueno, para la salud y para la salud mental también, ¿no? Hay otros tipos de antiandrógenos, se están investigando sobre otros tipos de antiandrógenos que no son tan agresivos. De hecho, el que más se utiliza es el Androcur. El Androcur está por la, bueno, si nos metemos en internet y ponemos Androcur meningioma, nos sale la cámara de los horrores, ¿no? Y muchas chicas pues se lo toman, igual llevan 10 años tomándose unas dosis muy altas de antiandrógenos, de Androcur, y que es demoledor. Hay chicas que pues llegan bastante afectadas, ¿no? Porque a nivel neuronal también afecta muchísimo, ¿no? Y esa es una ventaja una de las ventajas, bueno, aparte de poder tener lo que el genital que tú concibes que debes de tener, pues tienes la ventaja de que ya no tienes que utilizar el Androcur y eso ya pues te relaja muchísimo más también. ¿Es verdad que tienes que tomar No, totalmente falso. Esa es una de las que se tienen que tomar antidepresivos después de la operación. De hecho, para las mujeres trans, dentro de lo que es la comunidad de las mujeres trans, los antidepresivos es como aquel amor idílico que, ¿sabes? Sexual en España, en el mundo, es el uso de antidepresivos. Entonces, realmente no van a ayudar, pueden empeorar la situación. Entonces, es aclarar eso. Correcto. Lo otro es sobre lo que hablabas de sentido posterior y todas las patologías relacionadas con la vagina. Pues, ¿consideráis que sea necesario, estrictamente necesario, que sea un ginecólogo? Yo digo por experiencia, no digo que es prólogo a mujeres trans no operados. Entonces, no soy ginecólogo, pero me interesa el tema y he aprendido desde todo hablando. Y porque mi visión es que probablemente se necesita personal sanitario o personal médico sensible, más que especializado en determinada fase. Los ginecólogos tienen una condición en toda el aparato femenino, útero, ovarios, y eso que entonces necesitamos más una persona más sensible, o un grupo de personas más sensibilizadas, pero más que los grupos que pensáis vosotros. Exacto, dentro de lo que es lo que tenemos en el ideario de lo que debería de ser la atención de la vagina trans, no solamente entre el ginecólogo, sino que la sexóloga, la fisioterapeuta, sanitarios en general, y como tú dices, que sean sensibles, pero queremos ir más allá, porque la sensibilidad es un concepto relacionado con esa buena voluntad, ¿no? No queremos que solamente haya buena voluntad, sino que haya conocimiento, porque yo puedo tener muy buena voluntad en construir un avión, pero me tienes que enseñar, porque no voy a hacer nunca un avión, ¿no? Y en este caso necesitamos todas las personas, todos los actores del sistema sanitario público relacionados con esto, los necesitamos como aliados, como intérpretes de todo lo que es el proceso, pero dotados de la información que esperemos que salga de esta investigación. Sí. Gracias. Pues si quieres, cuando acabemos, estamos en contacto y te ayudo. Mirka. Gracias. Justo iba a decir que Mirka tenía una pregunta. Vale. Gracias, Tina. Entiendo que no todas las mujeres trans quieren operarse. Es importante decirlo también, ¿no? Para no... Como nos has hablado del tema sanitario, sí me gustaría saber a qué situaciones nos enfrentamos las mujeres trans. Estamos en un territorio grande que
no tiene que ir a la vaginoplastia. Y lo cierro con esto: ¿qué crees que aportaría esta propuesta de ley? Y espero que salga y nadie lo sabe. Bueno, yo vengo de Cataluña y allí vivimos en un paraíso. Sí, un paraíso, porque tenemos, afortunadamente, desde hace 10 años, tenemos el sistema Transit, que pues evidentemente que es el modelo que deberían de seguir todas las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, en el ámbito, a ver, por un lado tenemos Transit, tenemos en otras comunidades otros sistemas de atención, pero como decía antes, ¿no? El tema endocrinológico. No tenemos una especialidad para personas trans dentro del sistema público. Hay endocrinos que sí que se están preparando y que están empezando desde su buena voluntad, a investigar sobre tratamientos, ¿no? Pero de momento ni siquiera ellos, con su buena voluntad, pueden hacerlo del todo bien, porque no existe todavía, ni siquiera se va a investigar sobre un tratamiento endocrino para personas trans, sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces, el sistema público de salud en las diferentes comunidades va avanzando, por suerte, pero partimos de que lo esencial nos está fallando, ¿no? Que no tenemos investigaciones en la parte endocrina, en la parte de la vagina trans, de la sexualidad en general de hombres y mujeres trans con vagina o con pene. No tenemos esa base. Entonces, esta es la realidad en donde nos movemos, el escenario, ¿no? Y en este escenario, muchos médicos hacen un poco lo que pueden. Y en Cataluña, aunque estemos en ese pequeño oasis, también están haciendo lo que pueden, porque evidentemente que, claro, cuando surgió Transit, evidentemente el modelo de Transit era muy atrayente para todas las personas trans, hasta que llega un momento en el que se colapsa. ¿Por qué? Claro. Porque Transit abarca la mayoría de expectativas que tiene una persona trans cuando acude a su centro médico para empezar su proceso, para empezar su transición. Desde el principio ya es un modelo ideal para las personas trans, ¿no? Esas expectativas son muy altas y evidentemente que el efecto llamada es muy grande. Y ahora mismo, bueno, pues hacen un poco lo que pueden, sinceramente. Y por eso lo que se intenta, lo que se debería de hacer es abarcar en la medida de lo posible, con presupuesto, etcétera, y con conocimientos como lo que estamos humildemente aportando desde aquí en el plano de la vagina de la mujer trans, aportar datos, aportar investigaciones para que todos los médicos, todo el sistema médico incorpore estos conocimientos. No que solamente surja de, que al fin y al cabo Transit surgió de un voluntariado. Fue una mujer, una ginecóloga, que lo primero que hacía era atender a chicos trans con vagina que no se atrevían a ir al ginecólogo. Y entonces ella los fue acogiendo, evidentemente que fue creciendo el número, y a partir de ahí, pues ya no solamente venían chicos, sino que también venían chicas, y de ahí un poco pues surgió todo, fue el germen de Transit, ¿no? Pero está estupendo y es muy bueno, pero debemos de apostar por un sistema de tratamiento para las personas trans integrado dentro del sistema, no que solo, porque Transit va instruyendo a otros doctores, ginecólogos en Cataluña, que tienen la voluntad de aprender, pero creemos que debe de ser una
ordenanza interna dentro del sistema público de salud donde todos los médicos o todos los actores interpelados en el tránsito de género de una persona trans estén instruidos de una forma eficaz. Dentro de la pregunta de New York había una parte que cómo crees que iba a afectar la nueva ley que se está intentando en el ámbito sanitario. Como tenemos una ponencia sobre el ámbito político, si nos importa, tenemos que seguir dando paso a las demás ponencias y esa pregunta la podríamos dejar para tratarla con Carla Antonelli y si no, pues posteriormente poder hablar de ella. ¿Vale? Creo que por ahí había alguna pregunta más, si queréis podéis apuntarla y luego pasarlas por escrito, puesto que tenemos que seguir un poco con las ponencias. Así que muchas gracias, Tina, por tu intervención.